Lo dicho, buenos días. Y sois la prueba viviente de que soy un hombre con poca fe, porque digo, con las fallas, en pleno septiembre, digo, aquí no va a llegar prácticamente nadie. Y no es así. Me alegro mucho de veros. Están siendo unas fallas muy atípicas, ¿eh? Me estaba diciendo Álvaro, hoy es 19, ¿no? Hoy es San José. Yo ayer, por la calle, le decía a Miquel, esta noche, que es 18, claro, es la nit del foc. Los de Valencia ya sabemos de qué va esto, ¿no? Entonces, lo de la pandemia nos ha trastocado por todas partes, ¿no? Y ahora tenemos unas fallas en septiembre. No digo nada, no digo mi opinión porque hay gente que le gustan mucho las fallas, pero... Voy a haceros una pregunta. Tiene que ver con esto, o sea, hasta qué punto la pandemia, el COVID, ha estado modificando o ha estado haciendo tambalear las cosas. Y os voy a dar una escala, del 1 al 10. El 1 no ha cambiado nada en absoluto. El 10 sería el extremo opuesto, o sea, lo de la pandemia ha cambiado por completo. Lo que yo sé, os voy a preguntar a 2 o 3 de vosotros. Los que están por el canal de YouTube, los que estáis por ahí, si podéis poner del 1 al 10 cómo habéis visto que lo del COVID ha cambiado vuestra vida en general. Pero voy a preguntar, por ejemplo, Eduardo, que estás al fondo, tu trabajo. Del 1 al 10, el COVID, ¿cómo lo ha impactado? ¿Cómo lo ha modificado? Un 3. Vale. Está bien. A ver, por aquí. Tere, en el trabajo, ¿qué tal? ¿Del 1 al 10? Un 8. Mucho. Mucho ha sido. Mary, en tu trabajo del 1 al 10, ¿cómo has visto la cosa? ¿Ha impactado o no? Eso sería un 2, un 3, ¿lo ha impactado poco? ¿Un cuál? Un 3, vale. Bien. A los que estáis por YouTube, si habéis puesto algo, ya me lo chivarán. ¿Pensáis, ahora sí, pensáis que esto de la pandemia ha impactado en la Iglesia? Si pensáis que sí, levantad la mano. Vale, ha impactado en la Iglesia, sí, ha impactado. Vale, y la segunda pregunta, ya es la última. ¿Para bien o para mal? ¿Ha impactado para bien o ¿quién piensa que ha impactado para bien? 1, 2, 3. Vale. ¿Y quién piensa que ha impactado para mal? Vale. Bien. Para los que estáis en casa o donde sea a través de YouTube, ha habido unas 5 o 6 personas que han dicho que para bien, ha habido unas 15, entre 15 y 18 que han dicho que para mal y algunas han repetido. Algunas han dicho que para bien y para mal. Muy bien. Pues vamos a ver. Ya sabéis qué es lo que tenemos hoy delante de nosotros. ¿Qué es la Iglesia? Tenemos que tratar de tener claro qué ocurre con la Iglesia, qué es la Iglesia, para saber cómo puede trabajar y afrontar ciertas situaciones. Sabéis que yo trabajo en misión urbana y eso es una especie de punto de encuentro de muchas iglesias y a mucha gente yo lo he preguntado. Y hay un impacto positivo y hay un impacto obviamente negativo. Ha habido un descenso en la asistencia a las reuniones, no solamente dominicales, en general, una especie de entibiamiento o enfriamiento. ¿Vale? Y eso hay que pensar por qué y cómo, qué cosas tenemos que tener claras para poder afrontar estas situaciones. Y yo he escogido un texto, que ya sabéis cuál es el capítulo 2 de Primera de Pedro, son los 10 primeros versículos, pero vamos a poner el contexto. Aquí, en esta traducción, empieza, por tanto, eso significa que está siguiendo una línea argumental, está continuando una conversación que ya ha tenido con nosotros. En el capítulo 1 vamos a pasar vista de águila. Fijaros en una cosa que es interesante y es importante saberla. El primer versículo de la carta de Pedro dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, Mediterráneo, Levante, Valencia, calle de Agustina. Esta es lo que se llama una carta universal. Estaba destinada a ser leídas en muchas iglesias de forma pública. O sea, la iglesia, imaginaros
que estamos en el tiempo de Pedro y ahora yo agarro unas hojitas. Nuestro hermano Pedro, el apóstol, el que estuvo con el Señor, nos ha escrito esto y voy a leerlo en voz alta porque es bueno que todos sepamos lo que nos tiene que decir. Es una carta destinada a leerse en todas las iglesias posibles. Y en el primer capítulo leemos los versículos 3 y 4, hay dos cosas fundamentales. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros. Salvación en Cristo. Primer punto. Y en el mismo capítulo 1, he elegido solamente 2 versículos, 14 al 16, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Entonces, en esta vista de pájaro, en este primer capítulo, Pedro está hablando de que la salvación está en Cristo. Y todos aquellos que somos hijos e hijas de Dios, nuestra vida tiene que cambiar hacia la santidad, no hacia ser buenos o a ser majetes, hacia la santidad. Y hablando de estas cosas, ahora sí, empezamos con los 10 primeros versículos del capítulo 2, que dicen lo siguiente. Por tanto, teniendo en cuenta todo lo que he dicho antes, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Y viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí, pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros, en otro tiempo, no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Bien. Gracias, me lo habéis puesto. Aquí tenemos, vamos a ir un poco por partes. De estos 10 versículos hay uno donde vamos a centrarnos un poquito más, pero en esto que veis a mis espaldas, los 3 primeros versículos. He destacado 2 palabras. Por tanto, desechando. En otras versiones dice despojándoos. Es como desvestirse. Es quitaros ese traje, ese vestido del viejo hombre que llamamos. Y me acordaba de la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo vuelve a casa, viene de cuidar gorrinos, está hecho un desastre. ¿Qué pide el padre a los criados? Quitarle esas ropas y ponerle una túnica, que además el nombre que utiliza para la túnica es una túnica real, es de la máxima categoría. Pues Pedro nos está diciendo, si hemos conocido a Dios, primero, afuera con esta vida que antes llevábamos. Hablé con un hombre de Sudáfrica que me contaba el testimonio de su ciudad, de un chico joven que era camello, repartía drogas entre los jóvenes de la ciudad, del barrio, creando mucho destrozo, y un chico, por lo visto, que era violento, muy mala vida. Llega un momento donde lo detienen y va a la cárcel.
y está al borde del suicidio, me contaba este hombre, pero se convirtió. Creyó en el Señor Jesús como su Señor y Salvador. Cuando acabaron sus años de cárcel, volvió al barrio y empezó a comportarse de una forma totalmente distinta. Empezó a ayudar a la gente. Al principio eran muy desconfiados con él, se lo había ganado a pulso, muy desconfiados. Pero pasados los años llegó al punto de que su casa era refugio de jóvenes. Y cuando los padres veían que algunos de sus hijos estaban empezando a caer en situaciones de droga, este hombre los acogía, los aconsejaba. Este es un cambio de vida. ¿Qué pasa? Que nosotros venimos de familias normales, vamos a decir normales, de situaciones, y decimos, hombre, ¿qué cambio tengo que hacer yo? Sí, no es cuestión de ser majos, es cuestión de ser santos. Desechar todo lo que tiene que ver con el viejo hombre y empezar a vivir esa nueva vida que Dios nos ha dado. Y he puesto otra palabrita en negrita, desead. Las que habéis sido madres y habéis tenido la opción de dar el pecho, creo que podréis explicar con mucho detalle, sobre todo al principio, con qué ansia. Hay unos que no, ya lo sé. Pero bueno, y ahí es cuando los papás se ponen nerviosos. Pero de normal, un bebé, vamos, busca con una ansiedad el pecho de la madre porque es lo que le da de todo. Le da la vida, le da el alimento, le quita el hambre, le da salud, le da tranquilidad, le da bienestar. Vale. Lo que está diciendo Pedro es desead, anhelad como un bebé anhela beber la leche materna, anhelad la palabra de Dios. La palabra de Dios no está para unos pocos que tienen que aprender mucho y que tienen que hablar, igual tenemos que hablar desde aquí o dar algún estudio, no, es para todos. Ese hambre por la palabra, por acercarse y aprender, tiene que ser continuo. Y Pedro se lo dice a todas esas iglesias y nos lo dice a nosotros. Anhelad, desead la palabra de Dios. Para que crezcáis. Luego Pablo tiene que decir, a unos hermanos tiene que decir, os tengo que hablar como si fuerais niños pequeños y ya teníais que haber crecido. Ya tenéis que ser adultos. No tendría que estar hablando de cosas básicas. Vale. Pedro nos anima aquí a que crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Vale, no sé si lo tengo en marcha o no, y si no me lo pasáis vosotros, no tengo problema. Para atrás. Si me lo pasáis vosotros va a ser mejor. ¿Podéis? Benjamín, gracias. Ahí está. Grazie mille. Para lo siguiente que vamos a leer, quiero primero que entendamos una cosa. Aquí tenemos dos imágenes que las dos encierran algo, digamos, mucha simbología que hay en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel recibió instrucciones muy detalladas por parte del Señor de cómo tenía que ser el tabernáculo, cómo tenía que ser el templo, qué tenían que hacer los sacerdotes, el sumo sacerdote, cómo hacerlo todo muy detallado. Aquí a la izquierda podréis ver pues una ilustración de lo que sería el templo una vez construido. Ahí veis que enfrente de la puerta principal hay un altar donde se hacían sacrificios. No lo distinguiréis, pero hay unas personitas por ahí, pues son personas y son sacerdotes. Y a la derecha, esta persona que está ahí delante de un incensario representa al sumo sacerdote. ¿Vale? Y el sumo sacerdote es el que sí que entraba en el templo dentro. Sabéis que el templo estaba dividido en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo, donde Dios había decidido que su presencia iba a estar de una forma especial. Dios está en todas partes. Hay un momento donde, bueno, hay varios momentos que a los israelitas, para bajarle lo sumo, le dice, ¿pero qué estáis haciendo? A ver, me estáis ofreciendo cosas como si yo las necesitara. El mundo, la tierra, es el estrado de mis pies. O sea, es el lugar donde yo reposo mis pies cuando quiero. Es decir, Dios no necesita un lugar para estar. Dios está en todas partes. Pero Dios decide estar de una forma especial dentro de ese templo. Su gloria estaba ahí de una forma especial. Y el sumo sacerdote, cuando tenía que entrar una vez al año en el lugar santísimo, tenía que hacer un ritual para pedir perdón por sus pecados, para estar puro delante de Dios. Y todo esto, toda esta liturgia, era una sombra de lo que había de venir. Es como si yo quiero enseñar a alguien que nunca ha visto una rosa, puedo dibujar una rosa, y la puedo dibujar muy bien, pero muy bien, preciosa. Incluso si soy bueno con el pincel,
darle unos colores fantásticos, pero cuando yo entrego la rosa, la diferencia es abismal. Muy bien, sombra de lo que había de venir. El Señor ha estado enseñando al ser humano continuamente, durante generaciones y generaciones, cómo es Él, qué quiere de nosotros, cuál es nuestra situación respecto de Él. Dale un clic para que pasemos a lo siguiente. En Hebreos 9, versículos 11 y 12, dice lo siguiente: pero cuando Cristo apareció como un sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Esta redención que el sumo sacerdote humano tenía que todos los años pedir perdón por todos los pecados del pueblo que el pecado había hecho, desconociéndolo, todos los años tenía que volver. Todos los años había que pedir perdón a un Dios santo. Pero aquí nos dice que todo esto era una figura, era una sombra de algo mucho más perfecto, y es que el propio Hijo de Dios entrega su propia sangre y obtiene una redención eterna. Todo aquel que confía en Él y en su sacrificio tiene vida eterna. ¿Sí? Vale. Todo esto lo pongo así rapidito porque en lo que vamos a leer ahora es importante que lo tengamos en mente. ¿Puedes pasar al siguiente, por favor? Versículos 4 y 5 dice lo siguiente: y viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Muy bien, pues vamos, aquí es donde sí que nos vamos a detener un poquito más. ¿Puedes darle un clic para que aparezca lo siguiente? Estas palabras que veis en azul son en hebreo. Luego no diréis que aquí no aprendemos cosas. No es necesario que nadie memorice nada. Eso es para que nos hagamos una idea. Mira, la palabra bana, que es construir, es la raíz de todas las demás. Beit significa familia, tanto familia como casa. Abanim significa piedras y banim, hijos. ¿Veis lo intrincado que está en estas palabras? Cuando leamos el pasaje del Señor Jesús hablando con los fariseos, diciendo que Dios puede levantar, hablando de los hijos de Abraham, dice, hijos de estas piedras, bueno, tengamos en cuenta estas cosas. Es mucho más rico de lo que a veces nos parece. Bueno, pues aquí tenemos que la palabra casa también significa familia. Construir una casa o una familia. La familia, a ver, alguno lo habrá escuchado o leído, la familia Stark, la casa Stark de Invernalia. ¿Vale? La casa López, aquí presente. Somos 5 más un gato. Las casas se construyen con piedras y las familias con hijos. Y la familia va creciendo. Y resulta que Beit, la palabra que se usa para familia y para casa es la misma, y que piedras e hijos a falta de una letra, son prácticamente idénticas. ¿Y esto a qué nos tiene que llevar? Cuando yo he subrayado esa primera frase que dice, y viniendo a Él, en otras versiones dice, integrándoos con Él, viniendo a Él como una piedra viva, a Jesús, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados. Es la Iglesia, es un edificio que está creciendo continuamente. Dios va añadiendo a su familia las personas a las que salva. Y cada uno de nosotros somos una piedra en esta casa de Dios, en esta familia de Dios.
En Hebreos 3 dice, 3, 5 y 6, dice, y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el final nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. De modo que los creyentes, los que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, los que nos apoyamos en Él, los que nuestra fe y confianza está en Él, formamos parte de esta casa. Esta casa espiritual, este es el templo, no esto que está construido en este momento sobre nuestras cabezas. Todos nosotros, hijos e hijas de Dios, formamos las, entre comillas, paredes, columnas y techos de este edificio espiritual, no construido con ladrillos de verdad, tangibles, sino con nosotros. Si pensamos en lo que hemos estado viendo antes, ¿qué función tenía el templo? El templo tenía una función de encontrarse con Dios. Dios se manifestaba de una forma especial dentro de ese templo. El templo era el lugar donde acudían las personas, era un lugar, y además el Señor lo dice en su palabra, que es el punto de encuentro de las naciones, la casa de oración para todo aquel que quiera encontrarse con Él. Si eso lo transportamos a esta casa de Dios espiritual, resulta que la Iglesia, todos los que la conformamos, la Iglesia es el lugar donde Dios se manifiesta de una forma especial. Dios está en todas partes. Dios se manifiesta y se muestra a todo el mundo. Como decía un sacerdote católico, se hace el encontradizo. No deja a nadie fuera del radar. Pero de una forma especial está en la Iglesia. Somos el templo de Dios. Emilio, el que os habla, es el templo del Espíritu Santo. Yo creo firmemente lo que Dios me promete, que su Espíritu mora en mí. Pero también creo firmemente que Dios se manifiesta y vive de una forma, vamos a decirlo así, más intensa dentro de esta casa suya, esta casa / familia de Dios, que somos sus hijos. Aquí nos podríamos parar un poquito porque dice, como casa espiritual para un sacerdocio santo. No os voy a descubrir nada porque más adelante dice que somos sacerdotes. Hace poco con un amigo y hermano estábamos hablando de esto. Somos sacerdotes, todos somos sacerdotes. Y dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué sacrificios son esos? Antiguamente, pues bueno, en el Antiguo Testamento podemos ver qué tipo de sacrificios se hacían. Bien. Volvemos a Hebreos. Como veis, si queréis profundizar en esto, la epístola a los Hebreos es fundamental. En Hebreos 13, versículos 15 y 16 dice, por tanto, ofrezcamos continuamente a Él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Proclamar su nombre, el nombre de Jesús, como Señor y Salvador. Ese es uno de esos sacrificios espirituales que hace su Iglesia hoy. Es nuestro cometido, proclamar su nombre. Decir que Dios es la única roca firme, el único en quien hay salvación y vida eterna. Hacer el bien, no ser buenos ni portarse bien. Hace poco nombraba un pastor que decía, hemos reducido la vida cristiana a ser majos, a no hacer nada malo. No, no es eso, es mucho más. Hacer el bien y la ayuda mutua. Y la ayuda mutua. Esos son los sacrificios agradables a Dios. Eso es lo que Dios quiere. A los israelitas ya se lo decía. Cuando estaban ya muy mareados, en Isaías se lo dice muy claro. Le dice, yo no quiero vuestros sacrificios, no quiero vuestros becerros.
Yo quiero que deis libertad al cautivo, que le deis comida al que no tiene con qué comer, que vistáis al que está desnudo, que hagáis justicia, que os relacionéis los unos con los otros. Eso es lo que Dios quiere. Esos son los sacrificios que esta casa de Dios, este clan que Dios ha formado, este pueblo, esta nación que Dios ha creado para Él, esa es su misión. Esos son los sacrificios que en este templo, no este, vuelvo a repetir, el que formamos todos nosotros, piedras vivas, este es el sacrificio que Dios espera que hagamos. Pasamos a la siguiente, por favor. Si se ha colgado, lo leo, no pasa nada. Bueno, intenta descolgarlo, ¿vale? Y yo lo voy leyendo. Acompañadme entonces. Bueno, voy a leer un texto, mientras tanto. En Efesios 2, que resume muy bien lo que acabo de decir. No resume, lo dice, punto. En Efesios dice, así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Una vez más, esas imágenes, esas sombras, ese pequeño esquema que Dios usó para empezar a enseñar lo básico, aquí ya está perfectamente cumplido. Somos, tú y yo, todos vosotros que sois mis hermanos y mis hermanas en Cristo, somos el templo de Dios. Somos conciudadanos de los santos, somos santos y conciudadanos. Pertenecemos a otra ciudad que no es ni Valencia, ni Bogotá, ni Berlín, ni nada. Pertenecemos ya a otra ciudad. Y lo que sigue en este capítulo 2, versículos 6 al 8, habla de la piedra angular. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí, pongo en Sión una piedra escogida, una piedra preciosa, angular, y el que crea en él no será avergonzado. Aquí a la derecha veis una foto. Yo de arquitectura sé poco, pero bueno, creo que es fácil entender el concepto. Una piedra angular es la que soporta el peso de la estructura. El peso está muy repartido, por supuesto, pero converge en un punto. Y las piedras fundamentales, que son un fundamento, o las angulares, son donde recae el peso. Si alguien pudiera coger así como si fuera un Lego y quitar esa piedra, tardará 1 minuto o tardará 3 días, pero ese edificio se viene abajo. Y Cristo es la piedra angular. Cristo es el fundamento de todo. Para los que creemos en Él, es nuestra roca firme. Y aquí hay un punto importante. Y para los que no. Pero para los que no creen, versículo 7, y vuelve a hacer una referencia a otro texto, en el Antiguo Testamento, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Este verano tuvimos una conversación muy maja, muy intensa, muy interesante, con 2 amigos de mucho tiempo, y estábamos hablando precisamente de esto, de que Cristo es exclusivista. Es decir, Cristo llama a todos así, pero Él dice que solamente hay salvación en Él. Y estábamos de acuerdo en todo, pero cuando llegamos a este punto, a cuando el Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, ahí chocamos. Eso es infumable, intragable. Para el que no cree, Jesús es una piedra para tropezar. El concepto de un Dios que se hace hombre, que vive como uno de nosotros, que muere por nosotros y resucita, y que además dice, si no es en mí, no hay salvación en ningún otro sitio, eso para mucha gente es algo que no puede tragar.
están de acuerdo en esta conversación en que Jesús era una persona maravillosa, que decía cosas fantásticas, en el buen sentido, no estoy siendo sarcástico ni mucho menos. O sea, cosas que ojalá el mundo les escuchara. Todos de acuerdo, hasta que llegamos al punto de Jesús es Dios y solamente en Él hay salvación. Ahí tropezamos. Ahí se tropieza. De modo que si Jesús es el fundamento, la roca en la que confiamos, ponemos nuestra fe y edificamos nuestra vida, ahí sí. Pero si no es así, es una piedra de tropiezo. El que no está conmigo está contra mí, dice el Señor, y que conmigo no recoge, desparrama. Lo siento, es así. No hay términos medios, no hay aguas tibias. Estamos llegando ya al final. Cristo es el fundamento y no puede haber otro. Si hubiera una iglesia que hiciese todo lo que hace una iglesia cristiana, pero Cristo no fuera su fundamento, no sería iglesia. Es como esa pregunta zen de ¿qué ocurre con el puño cuando abro la mano? Ya no está. ¿Qué ocurre con una iglesia donde Cristo no es el fundamento, no es la piedra angular? No es iglesia. Es así de sencillo. Pasamos a la siguiente. Y este es un texto precioso. Pero vosotros, acordaos que Pedro nos está hablando también a nosotros, los que estamos aquí hoy, ¿vale? El Señor nos habla a través de este apóstol que escribió esta carta para muchas iglesias, nosotros incluidos. De modo que, hermanos míos y hermanas mías, el Señor dice que vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habéis recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Voy a leeros una referencia. Esto que habla Pedro en Éxodo, capítulo 19, hay unos pocos versículos que voy a leer. Y vais a ver enseguida la conexión entre unos y otros. Y me gustaría que tuviéramos en mente lo que significa todo esto, que era una sombra de lo que había de venir. Nosotros, la iglesia de Cristo, su casa, es el cumplimiento de todo esto. Dice en Éxodo 19, versículo 4, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí, dice el Señor. Esto se lo dice a Moisés para que se lo transmita al pueblo. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Algunos estudiosos desgranan más tanto este texto como el de Pedro, una nación de reyes y sacerdotes. A mí se me pone la piel de gallina. Que Dios me haga esto. Lo que hay que pensar es qué significa, o sea, qué implica esto. Fijaros, lo que he puesto arriba es vosotros, porque es que no está hablando de Emilio. Tú eres un linaje escogido, tú eres un sacerdote, tú eres un rey. Habla de vosotros, de sus hijos, de su pueblo, el que él ha formado, el que él ha construido. Vosotros sois linaje escogido, pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo. ¿Alguien piensa que si yo no hubiera conocido al Señor a los 18 años, tendría algo que ver, por ejemplo, con Yarusa? ¿O con Lili? ¿O con Luciana? ¿No nos habríamos cruzado en la vida? Vamos, probabilidad del 0,01. Pero Dios ha hecho un pueblo de todos nosotros, ha hecho su casa,
Somos su casa. Vamos a dejar esto ahí, no me lo quitéis, dejadlo ahí congelado. Vamos ya a las conclusiones, ya vamos cerrando. Yo sí que os pediría que durante la semana que viene todos nos leamos esta primera carta de Pedro, con tranquilidad, leyéndola, tratando de escuchar lo que Dios nos quiere decir. ¿Vale? Yo voy a resaltar 3 cosas nada más. La primera voy a hacerlo un poquito visual. Vale. ¿Qué es esto? Pablo Fernández, por favor, no me contestes. Te amo entrañablemente, pero me iba a decir absolutamente todo. ¿Qué es esto que tengo en la mano? Un adoquín, un ladrillo. El inicio, no va a ser el inicio de una barbacoa, hoy no. Esto es, vamos a decir que esto representa, es el paradigma del ladrillo. ¿Vale? Esto es un ladrillo. ¿Vale? Sí, es refractario, sirve para ciertas cosas, es un ladrillo. Vale. Pregunta, ¿esto es una pared? Os pregunto, ¿no? ¿No? ¿Por qué no es una pared? ¿Cómo? Una pared son muchos ladrillos, esto es uno solo. ¿Vale? Bien. Ahora, si yo os digo, este ladrillo, este paradigma del ladrillo, este ladrillo en un momento estuvo en una pared. Vuelvo a preguntar, ¿esto es una pared? No, sigue siendo un ladrillo. Aquí, solito, solo, fané y descangallado. Vale. Esto para tratar de visualizar lo siguiente. Hemos preguntado al principio si la pandemia ha afectado a nuestras vidas, lo ha hecho, en mayor o menor medida, a la Iglesia también lo ha hecho. Hashtag quédate en casa. Estuvo muy bien al principio, era necesario, pero luego ha pasado el tiempo y a pesar de la facilidad de movimientos y de que la cosa está un poquito más controlada, parece que todavía estamos con ese hashtag en la cabeza. ¿Vale? La virtualización, es fácil que yo esté en comunión con mis hermanos, aunque no esté presente o en la reunión de oración o en el estudio bíblico, puedo estar con mis hermanos. Nos acercamos más al concepto de ladrillo que al de casa construida si estamos pensando así. Porque el Señor quiere que nos relacionemos, que estemos los unos con los otros, que lloremos con el que llora y que riamos con el que ríe. Para hacer eso tenemos que estar al lado cuando ríe y al lado cuando llora. Entonces, ya me habéis escuchado y estaréis cansados, lo siento, pero esta sociedad enseña un individualismo salvaje y la pandemia lo ha acentuado. Y aquí Pedro nos dice que somos una iglesia juntos, no separados. Yo puedo orar al Señor en mi casa y tengo que hacerlo, es mi tiempo de intimidad con el Señor. Puedo estudiar su palabra en mi casa y tengo que hacerlo, es mi responsabilidad y tiene que ser mi delicia. Pero cuando estoy con mis hermanos, cuando 2 o 3 estén reunidos en su nombre, cuando estoy con mis hermanos, suceden cosas que no van a suceder en mi salón, ni en mi cuarto, ni en mi balcón. Porque mis hermanos y mis hermanas, todos vosotros, tenéis el Espíritu del Señor y juntos formamos su casa. Ese lugar especial donde Él se manifiesta de una forma especial, donde suceden cosas especiales. Hemos visto a lo largo del tiempo un descenso, por ejemplo, en la hospitalidad. Casas abiertas. Fíjate una cosa muy curiosa. A nivel humano, de chascarrillo, te dice, cuando un amigo va a tu casa, no va a ver si está limpia, va a ver si tienes una cerveza en la nevera. Vale. ¿Y si hablamos de hermanos en Cristo? ¿Qué hacemos con nuestras casas? Es un ejemplo, como otro cualquiera. Aunque sea para comer juntos, para orar juntos. Podemos venir aquí, y está fantástico venir aquí. Tenemos una gran facilidad para hacerlo. Hay otros países que tienen que ir con muchísimo más cuidado. No pueden ser tan públicos y evidentes si quieren vivir un poquito más. Nosotros lo tenemos fácil. Quizá demasiado, por eso quizá no valoremos la libertad que tenemos. De modo que, mucho cuidado porque el mundo siempre va a intentar desactivarnos.
Hay una lucha espiritual. Yo sé que de esto mucho no se habla. No se habla porque a veces se ha utilizado de forma demasiado, no sé, muy exagerada. Pero sí que hay una lucha. Es decir, cuando en nuestra cabeza empieza a pensar, pues bueno, qué pereza moverse, o fíjate, es que si después de, no sé, 2 reuniones de oración que no he oído, si vuelvo ahí, ¿cómo me van a mirar? Jolín, mira, invitaría a no sé quién, que lo está pasando un poco mal, pero es que he hecho una reforma a la casa y la tengo hecho un desastre, la verdad. Todo esto son pequeños argumentos que nos damos y que desactivan lo que podemos hacer. Tratan de desactivar. Y lo que el enemigo de las almas más desea es que el pueblo de Dios se quede quietecito, que no actúe, que no ejerza como sacerdote. Eso es lo que quiere. Entonces, tenemos que estar alerta. Nosotros, como casa de Dios, como su pueblo, como este templo de piedras vivas, tenemos que estar activos, porque el mundo lo necesita desesperadamente. Segundo, son 3 nada más. Cristo es el fundamento de la Iglesia. Podemos ver y revisar si la forma en que hablamos el Evangelio, en que a día de hoy comunicamos nuestra fe, es adecuado o no lo es. Tenemos que revisarlo, eso es cierto. A veces nos quedamos un poco anclados en cosas del pasado. Pero primero, antes que nada, Cristo tiene que ser el fundamento. Ni corrientes, ni estilos, ni personas que a lo mejor puedan deslumbrar. Lo que es Cristo tiene que ser la base. Esa es la primera. Y tenemos que ser un pueblo. Como pueblo podemos plantearnos lo que queramos. Porque seremos guiados por Dios. Yo en mi casa puedo pensar 100.000 cosas, pero tengo que hacerlo como pueblo. Y Cristo es el fundamento de todo esto. Cristo es la roca firme. Y lo último, los versículos 9 y 10, yo los enmarcaría. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para la posesión de Dios. Somos el punto de encuentro de todas las naciones. Tenemos que asumir la belleza y la importancia de lo que Dios nos ha dado. Somos la casa de Dios, donde cualquier persona puede entrar porque lo va a buscar. Somos sus sacerdotes, los que tenemos que proclamar el nombre de Jesús en nuestro trabajo, en nuestras clases, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en el vecindario. Tenemos que proclamar. Y como iglesia, como casa de Dios, esa es nuestra función también. De modo que el resumen de todo lo escuchado es esto. Todos nosotros somos piedras vivas. Todos nosotros somos el templo de Dios. Y tenemos que estar de forma proactiva, buscando ser esa casa. De forma individual, seremos algo parecido a un ladrillo. Juntos, los unos con los otros, somos el lugar donde Dios se manifiesta de una forma especial. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos infinitas gracias porque tú eres la piedra angular, tú eres la roca firme donde todo puede sustentarse, Señor. Gracias porque nos has llamado a ti, porque nos has hecho un pueblo, nosotros que no lo éramos. Te has compadecido de nosotros, nos amas. Nos has hecho reyes y sacerdotes para tu gloria y para tu honra, Señor. Te pedimos que nos ayudes como iglesia, esta iglesia que se reúne en este local y en casa, Señor, que crezcamos en ti, que seamos unos dignos sacerdotes de este Dios maravilloso que tenemos, que proclamemos tu nombre allá donde vayamos, que crezcamos en el conocimiento y en la santidad, sabiendo que tú nos ayudarás a esto. Ayúdanos como iglesia a crecer. Enciende el fuego en nosotros para que cada vez sea más grande y más luminoso y que tu nombre siempre sea glorificado. Te lo pedimos en tu nombre y te damos las gracias. Amén.